Hola, listo, ahora sí. Vamos a continuar con ese panel que tantas veces mencionó Joana en su charla. Y el nombre de ese panel es Educación STEM con sello púrpura. Mientras ya terminamos de subir las sillas. ¿Sí? Oye, ¿ya? Okay. Bueno, voy a llamar en principio al moderador. Es Andrés Muñoz, coordinador de alianzas de la red STEM Latinoamérica en Siemens. Su pasión por la educación, la innovación y el desarrollo del talento STEM en Latinoamérica lo ha llevado a coordinar alianzas estratégicas que transforman vidas y comunidades a través de la ciencia y la tecnología. Andrés Muñoz, bienvenido. Ahora continúo llamando a Vicky Colbert, una destacada socióloga colombiana, fundadora y directora de la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente. Ha recibido el Premio Mundial GIDAN para el Desarrollo Educativo y el Premio Mundial WISE de Innovación Educativa. Continuamos con Patricia Patiño, ingeniera industrial con más de 20 años de experiencia en transformación de negocios y partner de AI. Y por último, llamamos a Cindy Bernal, doctora en Educación Inclusiva, magíster en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación, seleccionada dentro del top 50 de mujeres docentes, de los mejores docentes en el mundo por Global Teacher Prize, ganadora del Global Awards 2020. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, Joana, muchas gracias al equipo de Geek Girls Latam por hacernos parte de este espacio, un espacio pues muy inspirador como siempre, todo lo que hace Geek Girls. Y hace unos minutos en la hora del almuerzo estábamos hablando con un par de colegas pues, de todo este mundo de la educación en ciencia, en tecnología. Creo que pues hablar de educación STEM sin mencionar algunos de muchos de los actores que están acá, pues es desconocer todo el trabajo que se ha venido haciendo en el país, dentro de ellos Geek Girls. Felicitaciones a la organización por todo esto tan bonito que nos están ofreciendo. Y bueno, para mí es un placer estar con ustedes. Creo que es un muy buen hilo de conexión, eso que tú estabas mencionando, todos estos elementos de la necesidad de pensarnos en nuevos sistemas, nuevos procesos, nuevos modelos educativos que nos orienten a enfrentarnos de algo que también suena mucho en la educación, que son los futuros de la educación. Cuando se habla de los futuros de la educación, pronto no se está pensando en un escenario sobre el cual vamos a aterrizar, sino un escenario que vamos a construir, o por lo menos que tenemos la posibilidad y la capacidad de hacerlo. Y por eso creo que eso que mencionabas hace un rato, Joana, tiene mucho sentido con este panel, y es conocer agentes de cambio, de ese cambio sistémico del que tú estabas hablando. Entonces, tengo la fortuna de conocerlas a las tres, principalmente a Cindy y a Vicky en el mundo de la educación, en todos los espacios en los que nos encontramos y pues el legado tan importante que han dejado. Patricia, como también un caso muy inspirador de cómo una mujer puede llegar a liderar proyectos de altísimo impacto en un mundo tan competitivo y de pronto con tantos retos en términos de participación de la mujer como es el caso de la tecnología. Pero pues aquí estás como uno de esos casos que demuestra que efectivamente si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Entonces, quiero comenzar contigo, Cindy. Tú tienes una trayectoria pues además muy bonita y muy inspiradora porque has tenido la oportunidad también de jugar como en diferentes roles dentro del sistema, has tenido la posibilidad de ser maestra, has tenido la posibilidad de incidir en política pública en el Ministerio de Educación, en el Ministerio TIC, has sido dominado por el trabajo que tú has hecho y eres reconocida nacional e internacionalmente. Compártenos cómo puede una maestra de un colegio, además público, de la ciudad de Bogotá, convertirse en un agente de cambio y lograr lo que hasta ahora tú has podido lograr dejando huella. Bueno, pues muy buenas tardes para todos y todas, ¿cómo están? Muchas gracias. Este espacio para mí pues muy especial, efectivamente, orgullosamente profe de sector público desde hace 15 años, con niños y niñas en el sur de la ciudad de Bogotá.
Uno de mis colegios fue en Ciudad Bolívar y después el Colegio Enrique Olaya Herrera en el 20 de julio con niños en el área de tecnología informática. Y yo también soy hija de la educación pública, estudié en la Universidad Pedagógica, entonces todo ha sido de educación pública. Y quiero contarles que el punto de partida, y creo que eso es clave, incluso Joana lo mencionaba, mi profesor en la Universidad Pedagógica me dijo algún día, tiene que hacer un proyecto de vida, no un proyecto solo para graduarse. Y eso me quedó sonando siempre. Y el proyecto de vida lo encontré cuando empecé a crear tecnología para ayudar a personas sordas. Esa fue como mi primera motivación. Y entonces mis profes me motivaron a través de la investigación. Yo empecé a hacer proyectos de investigación incluso cuando estaba como en cuarto semestre de la licenciatura. Y dije, cuando yo sea grande y sea profe, yo quiero hacer investigación en el aula. Y cuando llegué al colegio, les cuento a los niños todo lo que mis profes apoyaron en mí y me enseñaron a hacer de proyectos de investigación y los niños dijeron, bueno, profe, hagámoslo. Y empezamos a hacer semilleros de investigación. Y creo que eso es como, digamos, una base muy importante porque uno siembra esa semilla para investigar en los niños y las niñas. Y yo siempre hablo de una palabra que es de mis favoritas y es ser prosumidor, productor de ideas, de contenido, de recursos. Y eso es lo que motivaba con mis estudiantes, no solo ser consumidores de contenido, sino a crear contenido. Y eso también ha sido parte de la estrategia, incluso algo muy interesante también que trabajaba con los niños, las niñas, reitero niños y niñas, pero era 10º y 11, ¿no? Eran los más grandes con los que yo trabajaba, pero uno siempre le dice niños y niñas. Y mis niños y niñas, cuando empezaron a crear estos proyectos, empezó como a cambiar como toda la estrategia y la experiencia. Y algo interesante, no solo los estudiantes hacían los proyectos, la profe también. Y creo que eso es clave. Y yo quiero contarles, por ejemplo, nosotros los profes del magisterio, que tenemos que, por ejemplo, hacer videos para ascender en el escalafón, los que pronto somos profes por acá. Chévere, levanten la mano los profes. Que vivan los profes. Porque la educación transforma definitivamente. Y cuando yo tenía como esa posibilidad de empezar a hacer los proyectos con los chicos y que ellos empezaran a desarrollar, fue increíble. Porque ellos decían, profe, ¿usted también va a hacer proyectos? Y yo, claro, yo también. Y yo empecé también a hacer los proyectos, no solo por las tesis de los programas que hemos estudiado, sino también cómo empezamos a crear para ayudar. Ese fue como el foco interesante. Y así como lo decía Andrés, yo quiero contarles que nosotros hemos creado unos proyectos increíbles. Empezamos a desarrollar software para reconocer la voz y traducir la lengua de señas colombiana, por ejemplo, para las personas sordas. Porque ya aprendimos algo, el modelo bilingüe bicultural, que la lengua de señas colombiana es la lengua materna de la comunidad sorda y el español lectoescrito, para el caso de los sordos colombianos, la segunda lengua. Y eso fue lo que empezamos a aprender. Y mis niños de 10º y 11 empezaron a aprender lengua de señas, braille. Empezamos a crear incluso un par de recursos, trabajando también la parte análoga. Vimos el ejemplo de nuestras niñas aquí trabajando robótica. Uno de los retos en Colombia es la conectividad. No hay conectividad en todo el país. ¿Qué hacíamos si no teníamos con qué acceder a la conectividad? Empezamos a crear materiales análogos que no requirieran conectividad, pero que también se pudieran usar, reconociendo que la tecnología es una herramienta que permite crear soluciones a los problemas. Eso me lo enseñó mi profe en la universidad y nunca lo voy a olvidar. Y algo muy interesante es que precisamente en ese foco yo nunca me imaginé que me fueran a llamar a ser viceministra en MINTIC, estando en el salón de clase. Y lo dudé, ¿sí? Uno decía, ¿será que sí me voy para allá? Y mi familia me decía, que Joana lo decía, los influenciadores, la familia. Y mi hermano mayor me decía, pues claro, ya no solo es el impacto en el salón de clase allá en el 20 de julio o en la universidad, sino que va a poder impactar y su salón de clase va a ser el país. Así que orgullosamente colombiana, creo que eso es clave. Y algo maravilloso cuando ustedes escucharon la presentación, qué bonito es ver que cuando mencionan el top 50 de los mejores profes del mundo, Colombia está presente. Porque se da cuenta que la educación sí permite transformar y que Colombia es mucho más que otras etiquetas o percepciones que se tienen. Colombia es educación y eso lo logran los profesores.
Lástima el tiempo, Joana, porque podríamos aquí quedarnos un largo rato escuchando las historias y tantas anécdotas que en esa trayectoria ustedes han podido acumular. Pero bueno, el tiempo es corto, entonces vamos a pasar, Vicky, contigo. Creo que también todos los que... bueno, a mí me gusta mucho ver la educación STEM desde la lógica de la innovación educativa, porque creo que finalmente esto no debe ser resultado de una moda, sino de un propósito. O sea, ¿para qué el STEM? Porque todo el mundo lo está haciendo, porque me llegó una dotación al colegio, porque necesito formar al talento para que ocupe unas posiciones que tiene sufriendo a la industria de tecnología, o realmente, como lo dices tú, para construir proyectos de vida, que se convierta en una posibilidad de desarrollar trayectorias, de desarrollar aprendizajes, habilidades que al final contribuyan en el bienestar, en los logros personales y al final te cuentas también en el desarrollo social, en el desarrollo sostenible. Y bueno, en esa misma lógica, tú me corriges, pero yo creo que hace por ahí unos 30 años atrás, ahora lo cuentas, el país, los sistemas educativos, en particular el de Colombia, enfrentaba unos retos importantes y surge un modelo que todos también conocemos, hemos escuchado, y yo les digo por las conversaciones que tenemos con varios de los socios de la red, que es un modelo reconocido en varios países del mundo. Ese modelo es el modelo de Escuela Nueva, que tú, Vicky, lideraste, ha sido implementado como un modelo muy exitoso para resolver algunos de esos desafíos. Lo que quiero que nos compartas es cuáles eran esos desafíos que enfrentaba la educación en Colombia cuando se te ocurrió, seguramente con un grupo de personas interesadas y apasionadas en ese momento por la educación, de crear un modelo disruptivo de alguna manera que sigue siendo vigente hoy. ¿Cómo fue todo ese proceso de creación? Bueno, eso es una historia muy larga porque esto es mi proyecto de vida. Yo ya llevo más de 40 años en este proyecto de vida y seguiré hasta donde pueda, porque mi objetivo era reducir las inequidades en el aprendizaje entre la niñez más vulnerable de Colombia. Simplemente, ese era el objetivo. ¿Por qué? Porque sin educación básica de calidad no hay nada. No hay desarrollo social, no hay desarrollo económico, no hay paz, no hay democracia. Y todavía tenemos en América Latina el 40% en cuarto grado de primaria no entiende lo que lee. Entonces hay que aterrizar. Entonces este ha sido un proyecto de vida desde todas mis esferas profesionales. Fui viceministra de Educación hace como 40 años, muy jovencita, pero mi objetivo era lo que Colombia no había logrado en ese momento, como el resto de América Latina, universalizar la primaria. Así de simple, ahí nacimos, pero ahí no nos quedamos. ¿Por qué? Porque la necesidad es la madre de la innovación. Lo más importante es que teníamos tantas dificultades, no funcionaba nada. Entonces tocó repensar todo y repensar sistémicamente. ¿Para llegar a qué? A que nada nuevo en la educación. Estas cosas que yo estoy diciendo, se dijeron hace más de 100 años. Las ideas llegan, pero llegan a los colegios de élite y eso que tampoco, ¿no? Lo que queríamos era llevar calidad de la educación a los más vulnerables de Colombia y del mundo. Entonces, Colombia hoy en día, Escuela Nueva, puedo decir que es de las pocas innovaciones en el mundo que ha logrado sobrevivir tantos años, a pesar de los cambios políticos y administrativos, porque las innovaciones son muy vulnerables a los cambios políticos y administrativos. Le toca una vez salir, brillar y otra vez esconderse, ¿no? Eso aprende uno, eso es como para echar una historia larga un día de estos, ¿no? Pero eso es muy interesante y ha inspirado muchas reformas a nivel mundial. Aquí han venido 40 países. Y me puedo decir con lujo hoy en día que hemos llegado a más de 6 millones de niños en el mundo. La organización que yo dirijo, obviamente a través de sus gobiernos. Pero un país muy interesante que les dejo la inquietud es Vietnam. Los vietnamitas sí vinieron, se inspiraron en Escuela Nueva, llevé maestros rurales a Vietnam, ¿no? Y lo tienen todo el territorio. Y Vietnam no es cualquier paisito, ¿no? Entonces eso es simplemente para comentarles que tenemos en Colombia algo, un chasis pedagógico fundamental, que no es nuevo en la filosofía de la educación. ¿Qué es lo nuevo? Centrar el proceso en el aprendizaje de los niños, lo que dijo María Montessori hace 100 años. Todas estas cosas se dijeron hace 100 años, pero es centrar el proceso. ¿Por qué?
resulta que los niños aprenden a distintos ritmos y en una escuela rural unidocente, que fue donde comenzamos, las multigrado, que son las invisibles, las cenicientas de Colombia, que no aparecen ni en las estadísticas, era transformar la manera de aprender. Esa es la esencia de Escuela Nueva, cambiar la manera de aprender, porque hombre, si yo traigo un médico de hace 100 años y pongo ese médico hoy en día en una clínica, ese médico está loco porque todo ha cambiado. Pero si yo traigo un maestro de hace 100 años, y esto no es cita mía, eso se lo oí a alguien, si yo traigo un maestro de hace 100 años y lo siento en un aula de clase, hoy en día en la mejor universidad o en uno de los mejores colegios de Colombia, ese maestro no está tan perdido porque todo ha cambiado, menos la manera de aprender. Y ahí es donde STEM, que aprendí mucho de Jairo Botero, porque él me pidió que le hiciera el prólogo, todo lo que sé de STEM lo aprendí de él, para decir, hombre, resulta que los científicos, y soy muy amiga de Bruce Alberts, el presidente de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, un hombre extraordinario, se enamoró de Escuela Nueva y de las guías de Escuela Nueva, ¿no? En las escuelas rurales no hay conectividad, entonces llegamos con otra tecnología, unas guías de aprendizaje que tratan de seguir el método científico, porque el objetivo que nosotros queríamos era que aprendan a pensar científicamente los niños. Entonces simplemente cambiamos el aula de clase, hacer lo que se suponía que hay que hacer, centrar el proceso en el niño. No todo el mundo aprende lo mismo a la misma hora, al mismo tiempo, aprendizaje personalizado, aprendizaje cooperativo, quería que se miraran los ojos, no las nucas, ¿no? Entonces para que aprendieran a dialogar. Entonces resulta que el aprendizaje cooperativo, que nadie habla de eso en América Latina, yo sí tuve la suerte de estudiar en Stanford y aprender con los profesores expertos en cooperative learning, aprendizaje cooperativo, es precisamente que tiene un impacto en los estereotipos de género, de raza, de clase social. Y resulta que la primera evaluación que hicimos, porque eso es otra cosa, primero hay que publicar afuera para que le crean a uno aquí, ¿no? Primero tuve que publicar en la Universidad de Londres para que aquí en la pedagógica me creyeran, ¿no? El aprendizaje cooperativo tiene un impacto en la convivencia pacífica de los niños y resulta que nosotros tenemos evidencia, porque hemos aprendido, lo poquito que me queda de socióloga es que todavía valoro enormemente el que haya mediciones científicas, empíricas, ¿no? Porque lo demás, las palabras se las lleva el viento. Bueno, entonces fue muy importante porque un aprendizaje activo, personalizado, cooperativo, un nuevo rol del docente como un mentor, como un orientador, no una persona que transmite información, porque la información ya viene empaquetada en muchas otras formas. Entonces, cambiar el rol del docente y la participación de los padres de familia en el proceso, cada vez se sabe que eso es importantísimo, y de los padres de familia. Entonces, los niños en Escuela Nueva, a través de sus guías, tienen que aplicar conocimiento. Y resulta que es la esencia de STEM, la aplicación del conocimiento, la ingeniería. Mire cómo te aprendí, ¿no? Entonces uno sí comienza a decir, en esencia, Escuela Nueva necesita a STEAM, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque STEAM está transformando la manera de aprender. Y STEAM necesita Escuela Nueva porque ya tenemos el discurso ahí, más o menos ya se han hecho los cambios fundamentales, y por eso es que estamos nosotros en estas redes latinoamericanas, porque creemos que, y también es que hay mucho abogado, ¿no? Entonces que no me oigan mucho, ¿no? Pero yo sí creo que necesitamos pensamiento científico en América Latina. Eso es fundamental, eso es indispensable. Entonces, esa es la relación con Escuela Nueva. Escuela Nueva también lo hemos aplicado en lo urbano, hemos asesorado a la ciudad de Manizales, a muchos otros, porque es buena pedagogía, no es más sino buena pedagogía. Entonces nos adelantamos un poco porque es un chasis pedagógico que STEM necesita ese chasis pedagógico. Y Escuela Nueva necesita STEM para que promueva ese cambio. Eso es fundamental. Entonces simplemente yo quería decirles, hicimos Escuela Nueva Activa Urbana, también con resultados. Hemos adaptado a población desplazada inmigrante. En esas estamos precisamente hablando con organizaciones de base y del distrito y todo eso, porque tenemos el programa Círculos de Aprendizaje Escuela Nueva. Entonces Escuela Nueva tiene varios hijitos, ¿no? Que por cierto, cuando mencionaban esta mañana, mencionaron mentalidad de crecimiento. Yo tuve la suerte con Carol Dweck, profesora de psicología de la Universidad de Stanford, que fue la que diseñó el concepto de mentalidad en crecimiento. Lo que necesitamos es decir, que los niños se entusiasmen con lo que están aprendiendo, que quieran lo que están haciendo.
Y las habilidades del siglo XXI que no va a poder hacer un robot en un futuro, unas que sí les va a poder hacer, aprender a aprender, aprender a liderar, a tomar iniciativas, ¿no es cierto? Pero hay una que un computador no sé si lo va a poder hacer tan bien como el ser humano. Y esa es la esencia de Escuela Nueva, aprender a trabajar en equipo. Esa es la esencia de Escuela Nueva, el aprendizaje en equipo, el aprendizaje cooperativo. Ahora, no hablemos de los resultados académicos. Cuando Escuela Nueva se implementa bien, que esa es otra cosa, que tú el bebé se lo das al Estado para que lo implemente y le da a uno la bendición para que lo hagan bien, ¿no? Entonces, aquí hay muchos aprendizajes de Escuela Nueva, muchos, ¿no? Pero algo fundamental es que cuando se ha hecho bien, Colombia ha sido de los países que mejor resultados ha tenido en lenguaje y matemáticas. En las primeras pruebas latinoamericanas de lenguaje y matemáticas que hizo la UNESCO, la primera. Colombia y Cuba fueron los únicos países en ese momento, hace 20 años, donde sacaron los mejores puntajes. Los niños del sector rural casi que le ganan a los del sector urbano. ¿Logrando qué? Equidad, ¿no? Entonces, Escuela Nueva es algo probado si se hace bien para mejorar resultados en calidad, en equidad y en paz y convivencia, ¿no? Entonces, detrás de todo lo que le estoy diciendo hay evidencia científica porque es algo importantísimo. Yo creo que necesitamos mucho más eficiencia en tener respaldos académicos y científicos. Entonces, Escuela Nueva pues, ha inspirado muchas innovaciones en el mundo. Una gran maestra de Boyacá, de Escuela Nueva y de STEM, me mandó un resumen, a ver, lo dejo para la segunda pregunta, ojalá, en que comparó los enfoques, comparó todo entre STEM y Escuela Nueva. Ese es el matrimonio perfecto. Entonces, cuando ustedes vean que escuelitas rurales por ahí, ese le dio un maestro a eso, lo que nos echó el cuento la señora Vicky, no, eso es un modelo colombiano que hemos exportado, que hay que hacerlo bien hecho y que es el comienzo, es un chasis donde ya se dan los cambios en equidad, en género, porque es que además nosotros tenemos evaluaciones mostrando cómo las niñas en Escuela Nueva tienen más liderazgo que los mismos muchachos, sobre todo en la primaria, ¿no? Hemos podido ver eso, porque a todas las eligen las presidentas de su gobierno estudiantil. Entonces dice uno, esto es muy importante, y les pregunta uno a los muchachitos, ¿y usted qué opina de eso? Sí, es muy organizada y sin problemas siguen trabajando. Ahí se ha dado un cambio cultural profundo, y esos son los cambios culturales profundos que necesitamos a través de la educación. Solo les quería decir eso. Estas mujeres tienen muchísimo para contar. Yo creo que hemos hablado un montón de tiempo y cada vez descubro nuevas cosas cuando están interviniendo. Es curioso lo que mencionaste porque justamente en alguna de las conversaciones decíamos, bueno, ¿y dónde hace match Escuela Nueva con el enfoque STEM? Estamos de acuerdo en que el enfoque STEM es una propuesta de un enfoque, una manera de aproximarse a los procesos de enseñanza y de aprendizaje que en realidad nos devuelve un poco como a la esencia, y es la manera más sencilla que tenemos nosotros para explicar STEM o el enfoque, este enfoque que promovemos, es que tradicionalmente la escuela ha tenido la tendencia de separar lo que por naturaleza está unido. Entonces, cuando un niño, no sé, los que tienen hijos, los que tenemos hijos de 7 o 8 años, ve a otro compañerito andando en una bicicleta, pues lo que está viendo ahí es hechos desde la matemática, la física, la química, la geometría, todo en un movimiento y en un hecho real. Pero nosotros lo extraemos, se lo explicamos desde el punto de vista teórico, por acá va la matemática, por acá la geometría, y justamente STEM es como un llamado a cómo poder tener una experiencia holística, integral, que genere una experiencia de aprendizaje claramente donde el centro es el aprendizaje activo, a través de diferentes metodologías, como el aprendizaje basado en la indagación, que no es nuevo, pero a propósito de STEM vuelve a tener como un impulso fuerte, y cómo el aprendizaje se vuelve significativo en el sentido que tiene un lugar dentro de su contexto y dentro de su mundo. Entonces, todo que ver Escuela Nueva con STEM, por eso ese posicionamiento de Escuela Nueva en la red de STEM es tan importante. Entonces, tenemos la oportunidad de participar en este tipo de procesos de aprendizaje desde el STEM, pero ¿qué pasa cuando ya
terminamos un ciclo escolar y tenemos que contribuir con esos conocimientos y esos aprendizajes al desarrollo productivo de una sociedad. Y ahí es donde entra tu mirada, Patricia, porque tú eres un claro ejemplo de cómo seguramente ese maestro, esa maestra inspiradora que como que te motivó a que profundizaras en algunos aprendizajes, te llevó seguramente a proyectarte en tu carrera profesional y hoy en día pues ser un referente en esta industria. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, buenas tardes para todos. A ver, primero quiero confesarles algo. Yo solamente hace un año empecé a entender que era todo el tema de STEM. Antes no sabía. Mal para mí, que soy mujer, que trabajo en tecnología y que llevo tanto tiempo también, digamos, intentando superar estas barreras de las cuales ustedes tanto hablan. Y todo lo que han dicho hoy, que he participado y he estado acá, saqué el tiempito para estar en todas las sesiones, me ha hecho mucho sentido y digo cómo se ha transformado el mundo desde que yo salí de la universidad. Y comparto contigo que, y lo que se ha hablado también, el tema del papel de los profesores, a mí en particular, y lo he mencionado en otros espacios, me marcó fundamentalmente un profesor en la primaria que me retó a hacer cosas que yo no hacía. Yo tenía mucho miedo a hablar en público, hoy todavía le tengo miedo, pero él insistía y eso hizo, digamos, me hizo ser diferente. Luego, digamos que también soy fruto de la educación pública, con muchos retos también para superar, y qué lindo tener gente que hoy está trabajando para que no se vea la brecha que hay entre la educación pública y la educación privada, porque después eso se traduce en el mundo laboral, en el mundo del emprendimiento, en el mundo de la generación también de oportunidades, porque no es solo generarlas, no es solo que te las den, sino también generarlas. Y tuve la oportunidad de estudiar ingeniería industrial. Yo soy ingeniera industrial, llevo mucho tiempo, digamos, trabajando en consultoría, transformando compañías, transformando sus procesos, haciendo procesos de transformación corporativa. Y estos días, cuando me invitaron a presentar en este panel, yo me preguntaba, pucha, ¿yo qué voy a decir cuando estaba al lado de estas mujeres tan poderosas? Y me di cuenta que en todo ese proceso de todos estos años, además de transformar compañías, hemos estado en el proceso de transformación también de los equipos con los que hemos estado involucrados y mi propio proceso de transformación. Cuando yo entré a EY, que es una firma multinacional gigante, y me invitaron a participar, me llamaron a la convocatoria de reclutamiento, yo me lo pensé, me dio miedo, y hoy cuando hablaban de generar poder personal, yo decía, pucha, eso, yo estuve a nada de no presentarme a la entrevista, ya llevo mucho tiempo en EY, y decía, eso sí que es importante, y es importante desde que uno es pequeño, entender que tiene el poder para presentarse, el tener que tiene el poder para generar oportunidades, el saber que tiene poder de transformación. Creo que eso es bien importante. Hoy en día, que lidero la práctica de inteligencia artificial y datos en la firma, nos preguntábamos hoy con las chicas con las que vinimos hoy, ¿por qué no tenemos tantas niñas en el equipo? Y muchas veces es porque nos falta la convicción para presentarme en los procesos de convocatoria, nos da miedo hacerlo. Entonces, cuando vemos cosas como estas y vemos esta red de apoyo y vemos que se está empoderando a las niñas, vemos cuando también las universidades están trabajando a través de ello, le da a uno mucho optimismo, y ver cómo lo que les decía también de todo eso que hacemos en la academia, que hacen ustedes en la academia, que hacen como maestros después, es lo que termina ayudándonos a nosotros como compañías en el sector privado a trascender y a generar procesos de transformación en las organizaciones. Nosotros hemos participado en procesos de transformación en compañías grandes, en tecnología, en entidades del sector público, y llegar a ese nivel de transformación ya más en el momento corporativo requiere
que se hayan dado estas cosas que estamos hablando antes, que tengamos la visión de las mujeres allí planteadas, que tengamos la visión, que los nuevos procesos que estemos diseñando tengan connotaciones, por ejemplo, de un proceso en una compañía, qué pasa si el proceso, o qué debe ocurrir, por ejemplo, en un proceso de reclutamiento cuando estamos hablando de mujeres gestantes, qué debe cambiar, cómo debemos incorporar a los procesos de transformación, lo que debe ocurrir cuando ya somos mamás, porque ahí también se genera una brecha importante en el mundo corporativo. Entonces, necesitamos mucho de esa visión. Nosotras tenemos un papel fundamental y tenemos que pararnos enfrente sin miedo y decir, acá estamos y estamos para trabajar en el mundo corporativo, sin miedo, con todo lo que se está construyendo en el mundo de la educación, para pararnos enfrente y decirnos, nosotros podemos, nosotros somos líderes también en ese mundo que es difícil, pero que nosotros tenemos todas las herramientas para lograrlo, sin ninguna diferencia. Y hoy, cuando miramos atrás, yo en particular, que les digo, lidero un equipo grande de estos temas de inteligencia artificial y datos, y me siento orgullosa de saber que buena parte, el 50% de nosotros somos mujeres. Y no es la regla, les digo, en la compañía, nosotras lo logramos. Y hoy hablábamos con el equipo que es un esfuerzo consciente, no se generó porque fue un esfuerzo consciente de dar la oportunidad, y un esfuerzo consciente también de saber que hay que ayudar, sobre todo en este mundo en el que estamos nosotras, donde se exige que tengas el super nivel de inglés, que ya vengas con muchos skills tecnológicos, que seas muy bueno comunicándote, dar la oportunidad también en esos primeros años de que te empiezas a involucrar en el mundo corporativo para enseñar. Nosotros en el mundo corporativo también somos maestros y continuamos el proceso que hacen ustedes. Me parece que tenemos que empezar a formarnos también en eso, porque nosotros, alguien creo que lo decía hoy, esto es un proceso continuo del día a día y nosotros tenemos también que aprender a enseñar, tenemos ese rol desde el mundo corporativo. Entonces, ya feliz de estar acá. Excelente, Patricia. Buenísimo cómo todo va conectando también en función de trayectoria desde lo que ofrece la escuela, desde el rol del maestro, desde lo que tú puedes tener la oportunidad de aportar ya en el sector productivo. Este punto de partida tenía mucho énfasis en identificar cómo historias de vida, el rol que ustedes han podido venir desempeñando en toda la transformación de la educación, pues de alguna manera las convierte en agentes de cambio. Pero pues hay un dicho que dice, ¿cómo es? Una golondrina no hace verano. Y es que muy en línea de esa visión de ecosistema, de sumar esfuerzos, la Comisión de Futuros de la Educación de la UNESCO en el año 2021 publicó un informe que habla sobre futuros de la educación, plantea algunos retos, pero uno de los elementos que trae a colación es la necesidad, primero, de considerar la educación como un bien común y en ese sentido un bien público del que todos hagamos parte corresponsable. Es decir, todos jugamos un papel, no es algo de la escuela, no es algo del gobierno, es algo en el que todos tenemos la responsabilidad de ser partícipes. Pero lo otro que menciona es que para lograr abordar esos retos de los futuros de la educación, necesitamos unirnos, necesitamos trabajar de manera colaborativa. Entonces, esta segunda parte tiene que ver justamente cómo tú, Vicky, ves. Quiero comenzar contigo desde lo que viene impulsándose desde la Fundación Escuela Nueva, cómo se puede sumar estas iniciativas y estos programas a un impacto colectivo, se puede orientar a un impacto colectivo para generar ese cambio sistémico en la educación. Sí, yo quiero retomar una conferencia mundial que se realizó hace muchos años. Ustedes tampoco habían nacido. Se llama la Conferencia Mundial de Educación, que se realizó en Tailandia. Yo tengo toda la declaración. Y decía esa declaración, pues que eso después se olvida, ¿no? La gran declaración es: la educación es tan importante y es responsabilidad del Estado. Salud y educación son responsabilidad del Estado, pero hay que ayudarle al Estado a que se hagan las cosas bien. Entonces de ahí surgieron
cantidad de ONGs en todo el mundo, organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial, por esa declaración. Porque y ahí salió la palabra educación, compromiso de todos, y ahí nacieron los empresarios por educación en todos los países, ¿no? Porque todo el mundo dijo, oiga, ¿cómo hacemos para ayudar a la educación? Y no es que, no, eso es propiedad privada del ministerio, no, es compromiso de todos, y esa gran conferencia no se conoce. Y nuestra trayectoria personal, la mía, pues a mí me ha tocado pasar por todas. Pues uno comienza con lo público. Entonces yo fui la primera coordinadora de Escuela Nueva, ahí le toca a uno ir con las burocracias y lo difícil que es eso, y terminé siendo viceministra muy joven, y lo universalizamos la primaria, listo. Llegó a la base, y llegó a la base más de lo que yo pensé, porque ahí es donde uno ve la riqueza de las mujeres y de las maestras que tenemos. Está más viva en la base que en las oficinas a veces. Entonces termina siendo como un movimiento, ¿no? Entonces se comenzó y se llegó y se universalizó y se llegó a 20.000 escuelas y listo, resultados y todo eso. Cuando yo salí de ser viceministra dije yo, no, esto comenzó América Latina a aprender cómo a descentralizarse. Entonces duró 20 años América Latina aprendiendo quién maneja la plata, cómo no se la roban, que no es solo administrativo. Y se olvidó lo pedagógico. Entonces yo dije, no se puede olvidar lo pedagógico. Entonces, con varios exministros de educación, y entre ellos menciono a alguien muy importante, el creador del ICETEX, Gabriel Betancourt Mejía, me apoyó muchísimo y creamos la Fundación Escuela Nueva. ¿Por qué? Porque queríamos seguir batallando con la sociedad civil. Es compromiso de todos. Yo ya había tocado puertas al gremio cafetero, ya habíamos tocado puertas a los gremios. Entonces comienza uno a ver que resulta que hay que trabajar con el Estado porque eso es su responsabilidad y gobierno, pero no se puede dejar solo. Hay que hacer alianzas público-privadas. Y el rol de la sociedad civil es indispensable. Yo puedo pasarle la información luego a todos ustedes de cuántas ONG se crearon después de esa conferencia mundial, ¿no? Y nosotros fuimos una de esas que creamos precisamente porque queríamos seguir trabajando y somos el mismo equipo que hicimos Escuela Nueva hace 40 años, somos los mismos porque seguimos apasionados por el tema y porque vemos resultados. Cuando uno comienza a ver niñas empoderadas, uno lo que quiere llegar es a los lugares más distantes porque el talento que tenemos es extraordinario. ¿Cuántas niñas como lo que vimos hoy del Tambo Cauca? ¡Qué maravilla! ¿Cuántas niñas hay en Boyacá, en Santander? Es que yo me encuentro y digo yo, aquí vamos a tener unas futuras científicas, ¿cómo no les damos la oportunidad, ¿no? Entonces, nosotros realmente somos de la sociedad civil, hacemos alianzas público-privadas, trabajamos con los gobiernos nacionales, con los gobiernos locales, toca trabajar con todos y hay que pensar sistémicamente, hay que ir a las causas. Nosotros para llegar a analizar, para poder dar una intervención en Escuela Nueva, lo primero era estos niños, la deserción, la repitencia, ¿qué les está pasando? Pues comienza uno a ver la vida de un niño campesino. Entonces comenzamos a facilitarle esa entrada a la escuela y que permaneciera, que fuera un lugar que él quería y a cambiar esa relación y terminan teniendo unas relaciones de afecto maravillosas. Entonces cuando comienza uno a tocar a fondo las causas sistémicas, ahí es cuando comienza uno a mirar y luego comienza uno a decir no es suficiente eso. Si trabajamos con los niños, hay que trabajar con los maestros, hay que trabajar con los padres de familia, hay que trabajar con la comunidad. Entonces, quiera que no nos vamos convirtiendo en agentes de cambio. Y eso es lo que queríamos ser toda la vida, agentes de cambio. Y esto es una transformación, una revolución silenciosa, ¿no? De transformar la manera de pensar y actuar y de sentir. Y eso es algo fundamental. Y son cambios profundos, no son cambios externos. Pues muchas gracias, Vicky. Para ti, quiero hacer la misma pregunta. Para ti, Cindy, ¿cómo lograr desde la experiencia tuya impulsar iniciativas de impacto colectivo que generen ese cambio sistémico? Pero quisiera pedirte que destacaras sobre todo el poder, por ejemplo, de trabajar en comunidad, de trabajar en redes. Perfecto. Sí, hola, sí. Bueno, pues precisamente quiero contarles todo a partir de una experiencia. Imagínense que a nosotros nos ponen un reto de conocer que cada uno de los territorios de Colombia son diferentes, ¿cierto? Nosotros no podemos generalizar y no tenemos recetas para cada uno de los territorios. Y yo quiero contarles que alcanzamos a recorrer 10 departamentos de Colombia. Yo no conocía tanto Colombia y pues fue increíble.
y rápidamente les cuento porque eso sí lo comparto en varios espacios, llegar a una escuela educativa La Guajira y que yo le preguntara a la rectora, ¿usted cómo se imagina que yo pueda aquí implementar proyectos, tecnología e innovación? Y la rectora me dice, hable con la sabedora ancestral, ella es la que sabe. Y yo, uy, en mi colegio no hay sabedora ancestral. Y resulta que la sabedora me dice, claro, nosotros queremos una emisora para que podamos comunicar con la comunidad. Y esa es una de las habilidades que también hablábamos, cómo comunicamos. Nosotros podemos tener muchas ideas y estrategias, pero se pueden quedar ahí guardadas con nosotros. ¿Y cómo hacemos para preservar, mantener, replicar? Como le decía incluso Vicky, independiente de las líneas de los cambios de gobierno y de cambios políticos, lo más importante es empoderar a la comunidad, a las personas que estamos allí en los territorios. Entonces fue como parte de la estrategia. O que, por ejemplo, fuimos a una comunidad arhuaca vía la sierra y le preguntábamos al profe y a los estudiantes, ¿usted qué se imagina aquí en el territorio? Y ellos nos decían, no, es que nosotros aquí la fuente de vida es la tierra, queremos hacer un sistema de riego automatizado para poder cultivar, que los estudiantes sean los que creen ese proyecto y generar, pues además de emprendimientos, motivación para continuar estudiando, pues fortalecer y potenciar la tierra. Ese tipo de situaciones pues fueron muy valiosas y nosotros nos pusimos en una tarea, yo le decía al equipo y cuando presentábamos en los territorios nos convertimos en cazadores de problemas. Porque miren que es difícil pensar en el problema. Y uno siempre piensa como, bueno, vamos a ir a tal territorio o vamos a ir al colegio a proponer algo para una estrategia, un proyecto. Y uno casi siempre piensa de una vez en el producto, en la solución. Pero qué difícil también es pensar realmente en el problema, en la base. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Vamos a los territorios y nos dimos cuenta que, bueno, que es fuerte en el Valle del Cauca, que es fuerte en Cundinamarca. El campo colombiano es muy importante, ¿cómo hacemos para potenciarlo? Y que se empiece a fortalecer esa línea. Y algo que surgió allí fue empezar a trabajar y a tejer redes. Eso me parece supremamente importante. Nosotros podemos trabajar y hacer cosas increíbles solos, pero si trabajamos en equipo, supremamente valioso e importante. Y una alianza, imagínense eso. Uno, la alianza entre la academia de diferentes áreas y disciplinas. Esa parte interdisciplinar, multidisciplinar es muy importante. Hablábamos nosotros con los colegas de las universidades y a la mayoría de nosotros, como le decía Joana, nos tuvimos que hacer tesis, ¿cierto? Pero uno hacía la tesis con los compañeros de la carrera. Pero qué interesante, se empiezan a desarrollar proyectos entre diferentes carreras, no solo con mi compañero, porque la vida real, como le decía Patricia, yo no voy a salir a trabajar, vamos todos los licenciados aquí, no. Si nosotros nos dividimos y vamos a trabajar con ingenieros, incluso se crean nuevas carreras. Miren lo que contaban del Foro Económico Mundial, nuevas carreras que se van a crear en área de tecnología, entre 300 a 500 nuevos empleos a 2026 en áreas TI. Así que necesitamos personas. Hace muchos años cuando nosotros nos graduamos quizás no escuchábamos un científico de datos, ahora lo necesitamos. Ese tipo de perfiles, ahora trabajamos inteligencia artificial. Ese tipo de estrategias, de herramientas, ¿cómo las podemos potenciar? Trabajando en equipo. Entonces, qué interesante fue poder trabajar entre las diferentes áreas y disciplinas, pero para pensarse en qué, en soluciones reales a país. Y eso es algo que nosotros sí quisiéramos potenciar, esa plataforma de datos abiertos, pero que definitivamente responda a la realidad de los contextos y los territorios. Imagínense que los proyectos de grado de las universidades, los proyectos de los colegios, eso está pasando, pero que se pueda potenciar mucho más, respondan a datos reales, que yo pueda entrar y decir, bueno, allá en Cundinamarca se necesita hacer tal cosa. Bueno, reunámonos entre nosotros con las disciplinas, las carreras, las áreas y podamos desarrollar esos proyectos. Pero no solos, trabajar con los empresarios y los emprendedores, supremamente clave. Y nosotros empezamos a crear redes de docentes, eso es algo supremamente importante de resaltar. Digamos que nacimos un grupo de amigos y eso que pues la mayoría que empezamos esta red éramos del área de tecnología. Pero imagínense que cuando empezamos a hablar con los compañeros, cada uno tenía un fuerte. Y yo sé que el tiempo no nos da, pero quiero que cada uno de ustedes, los presentes, piense, así como lo hemos estado hoy, nos estamos fortaleciendo en empoderamiento, piense qué es lo que usted lo caracteriza, lo destaca. Y usted diga, uy, yo soy muy bueno en tal cosa. Sí, piense en eso, usted ya téngalo ahí pensadito, vaya pensándolo, analícelo mientras nosotros aquí charlamos. Pero nosotros empezamos así. Y cada uno de nosotros decía, oiga, yo soy bueno para programar. El otro, oiga, yo soy bueno para hacer cosas físicas, análogas, material, crear. Uy, yo soy bueno para desarrollar proyectos. El otro, uy, yo soy bueno para diseñar.
y empezamos a cada uno a enseñarnos entre nosotros, esa línea de maestros que aprenden de maestros. Y de verdad empezó a tejer como esa red. Y cuando empezamos 8 semilleros de investigación en Bogotá, actualmente ya estamos alrededor de 100 proyectos de semilleros de investigación en todas las áreas, en todas las disciplinas. Y otro foco para ir cerrando, que nosotros siempre resaltamos y potenciamos en los proyectos, es pensar en el otro. Hacer proyectos accesibles, que todas las personas, todos y todas puedan participar. Que si yo tengo que integrar solo lengua de señas y braille y audiodescripción no es lo único. Que yo pueda pensarme en que hay muchas diversidades y que pueda potenciar esas diversidades para fortalecer los procesos de aprendizaje. Y cierro con una frase que me gusta compartirla en muchos espacios, que la dijo el profe Rafael, el decano de la Universidad Rosario de Ingeniería, y él dice: estamos en tiempos de inteligencias artificiales, fortalezcamos y formemos personas inteligentes en esos tiempos de inteligencia artificial. Muchas gracias, Cindy. Y terminamos la ronda contigo y luego ya damos un mensajito porque ya nos salió acá el aviso tiempo. Entonces, Patricia, pues lo mismo, pero quisiera que lo vieras desde el rol del sector productivo. ¿Cómo ven desde el sector empresarial, productivo, la vinculación y ser parte como de la solución de este cambio sistémico en educación? Sí. Hace un ratito Joana decía que su charla era para incomodarnos. A mí realmente me incomodó, no porque esté en desacuerdo con lo que ella decía, sino porque digamos que en muchas de las compañías del sector privado todos los temas son parte de un programa de sostenibilidad y no como algo real en su día a día de realmente estar generando espacios en donde esté generando realmente acciones en el día de trabajo. Nosotros, hoy yo estoy acá porque hago parte del programa de sostenibilidad de la firma, pero no realmente porque estemos generando una cadencia de todas estas temáticas y apropiarlas en el mundo corporativo. Creo que ahí nosotros le debemos todavía mucho a la sociedad como sector privado en relación a involucrar y apropiar realmente esto en el día a día del trabajo. Entonces, ¿qué creo que debería pasar? Creo que debería pasar que realmente nosotros empecemos a integrar ese ejercicio que se hace desde la educación primaria, preescolar, luego la parte universitaria, y que después nosotros facilitemos eso en el mundo corporativo. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy nos mostraban esos proyectos tan bonitos que veíamos acá con las niñas. ¿Cómo hacemos para que a estos proyectos realmente les invirtamos plata y realmente se conviertan en iniciativas escalables? ¿Cómo hacemos para que todas esas iniciativas que tú identificaste en La Guajira realmente tengan recursos, realmente se vuelvan proyectos no solo sostenibles, sino también que generen económicamente algo que haga que la vida de las personas cambie? Entonces, creo que eso es importante, creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea y creo que tenemos que lograr que efectivamente todo el potencial que tenemos como sector privado, de aportar, de ayudar a facilitar los emprendimientos, de conectar a la academia. Ojalá que en los siguientes procesos que tengamos nosotros de formación de talentos en la firma, ¿por qué no involucrar también, tú decías ahorita, por qué no involucrar a los maestros? Porque al final somos una cadena que venimos generando, debemos empezar a generar resultados. Entonces yo creo que esa es una iniciativa importante, creo que es necesaria la conexión realmente real, no una conexión solo de eventos, digo yo, en relación ni tampoco de programas, en relación a la academia y en relación al sector público, al sector privado y también con el sector público en esa relación. Súper, Patricia, muchas gracias. Voy a sacar unas ideas y luego una frasecita pequeña para cerrar por parte de cada una de ustedes. Mencionaron la importancia de ser agentes de cambio y la posibilidad de influir en otros para transformarlos en agentes de cambio. La visión sistémica, poder abordar los retos educativos desde una visión sistémica, y yo le incluiría ahí también el multiactor, somos diferentes orillas pensando y abordando los mismos retos. El tema de las redes, que también creo que contribuye a la sostenibilidad de las acciones. Las administraciones pasan cada 4 años o menos, a veces, ¿no? Pero
el tejido de las fuerzas vivas de los territorios permanece. En este caso, por ejemplo, las redes y las comunidades. Eso que tú mencionaste de ser cazadores de soluciones es espectacular porque hacia allá se enfocan muchos de los retos en STEM. Enamorarnos del problema, no de la solución. Y el tema de la visión de empatía, entender que todos tenemos ritmos, formas de aprendizaje diferentes y necesidades de aprendizaje diferentes. Entonces, para cerrar, una rondita y de frasecitas corticas. Sobre eso hay que trabajar con el Estado para impacto y cobertura, pero hay que tener alianzas con lo público y la sociedad civil para 2 palabras. Y estas las he vivido todo el tiempo: calidad y sostenibilidad, ¿no? Gobierno, Estado, impacto y cobertura. Sector privado y sociedad civil, calidad y sostenibilidad. Si yo no hubiera creado la FED, todo el mundo decía ese programa tan bonito, pero eso se acabó porque ya se universalizó la primaria. Entonces, eso es un ejemplo. Y al contrario, hemos seguido innovando muchas más cosas. Entonces, es fundamental. Y estar al tanto de ver, de identificar nosotros en Escuela Nueva a todos esos talentos maravillosos que encontramos día a día en todas las escuelas de Colombia, para poderlos pescar, identificar, apoyarlos, mejorar su autoestima, porque nosotros en todo medimos autoestima desde hace 40 años. El que mejora autoestima, florece. El que no mejora autoestima, tiene problemitas. Así de simple se los digo. Gracias, Vicky. Yo me voy a quedar con una frase que escuché acá y es el tema de generar poder personal. Yo creo que eso hace la diferencia. Hace la diferencia, no importa lo que estudiemos, no importa nuestros propios procesos internos. Si logramos realmente generar ese poder personal, yo creo que de verdad podemos hacer cosas maravillosas. A la gente más joven que está acá, creo que de verdad vemos acá ejemplos de la manera como se puede salir adelante y cómo podemos generar impacto en otros. Podemos seguir siendo multiplicadores de esto que estaba acá. Yo les digo, ayer le decía a mi mamá que venía a este evento y ella no entendía de qué se trata. Hoy esto es una realidad y eso ya es mucha ganancia para lo que teníamos, lo decías tú hace un rato, hace 20 años, esto es diferentísimo. Toca seguir hacia adelante. Bueno, yo creo que la base de todo es la persistencia, la perseverancia, porque no todo es color morado toda la vida, ¿cierto? Uno tiene grises y otros tonos, pero yo creo que la persistencia y la disciplina permite que uno pueda cumplir esas metas, esos sueños, a pesar de las dificultades. Y algo importante es que nosotros podemos trabajar en equipo, creer en sí mismos y creer en el otro. No estamos en una competencia, podemos trabajar mucho más fuerte. Yo realmente siempre resalto eso, y más después de que somos sobrevivientes a una pandemia. Vivimos una situación bien difícil, hemos pasado el transcurso también de muchos cambios, incluso de herramientas de tecnología, de ingreso de otras herramientas, pero estamos aquí precisamente para seguir trabajando en equipo y seguir tejiendo esas redes. Y bueno, cierro con un aplauso gigante para esas chicas STEM, que me parece supremamente importante que las motivemos y las inspiremos por más niñas y mujeres en tecnología. Muchas gracias a todos, a todas. Muchas gracias a ustedes tres.